condiciones de vivir fuera del útero. Bien, a ver si podemos seguir. Entonces, acá tenemos la clasificación de partos. Aborto, como lo dije antes de la 22 semanas de gestación. Parto inmaduro desde la 23 a la 27 semanas de gestación y cuando tiene 500 gramos. Parto prematuro es de 28 a 36 semanas de gestación y pesa 2.500 gramos. Para parto de término es de 38 a 42 semanas de gestación y pesa alrededor de 2.500 a 4.000 gramos. O sea, lo ideal es que pese 3,5 kg. Abajo en rojo, en lo que les dije que tengan mucho en cuenta y que se lo anoten, dice clasificación del parto según el peso y la semana de gestación. Esa también es una pregunta y es bueno que enfermería identifique. Continuamos con el parto de pretérmino. Clasificación de prematurez. Prematuro, como dijimos, es antes de 37 semanas y ocurre en un 6 o un 10%. Moderadamente prematuro es entre las 32 y las 36 semanas y es el 70%. O sea, lo más común que un prematuro tenga edad entre 32 y 36 semanas, ¿no es cierto? Un 70%. Microprematuro es mucho más chico, tiene de 28 a 32 semanas y esto se da en un 20%. Prematuro extremo es menos de 28 semanas y esto se da en un 10%. Acá abajo tenemos en la franja amarilla más o menos lo mismo, pero en esta imagen creciente de la parte amarilla representaría las semanas de vida que tiene el prematuro. Luego nuevamente aparece más abajo en la letra roja clasificación de prematuros según la semana de gestación, que esta puede ser una pregunta. Una pregunta puede ser clasifique al prematuro según la semana de gestación, entonces usted le tiene que decir prematuro, menos de 37%, moderadamente prematuro, entre 32 y 26, 36, y así sucesivamente. ¿Se entiende más o menos? Estas placas yo las voy a subir en el aula esta tarde o mañana, así que no se hagan mucho problema. Luego tenemos también la OMS define que es un parto de pretérmino, sí, y dice que cada año nacen 15 millones de niños prematuros. Las complicaciones relacionadas con la prematuridad, principal causa de defunción en los menores de 5 años. 3/4 parte de las muertes son prevenibles. ¿Qué quiere decir esto? Como dijimos al comienzo, el prematuro es inmaduro, por lo tanto es mucho más vulnerable. Por eso él representa la mayor tasa de mortalidad infantil. Situación de los prematuros que sobreviven. O sea, no todos se mueren. O sea, quizás ustedes han tenido situaciones de algún conocido, de algún vecino o en la familia misma, de algún niño que ha sido prematuro y que ha crecido normalmente o no, depende de los factores de riesgo. ¿Han tenido alguna experiencia alguno de ustedes? Y de paso sé si me están escuchando. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, profe, se la escucha. Bueno, entonces estábamos viendo la situación de los prematuros que sobreviven. Los prematuros que sobreviven tienen tres situaciones. Primero, puede ser que sean normales, o sea, nace prematuro, pero crece normalmente, y esto se da generalmente en los países desarrollados. El otro camino que puede seguir es que tienen secuelas discapacitantes de diferentes grados. Y el tercer camino que sigue es la muerte antes de los 5 años, y esto se da mayormente en los países más pobres. O sea que estamos viendo que la evolución del niño que nace prematuro depende mucho también dónde nace.
Si nace en un país del tercer mundo, tiene más posibilidad de enfermar y morir, y si nace en el primer mundo o en un país desarrollado, tiene más posibilidad de desarrollarse normalmente. Entonces se analiza cuál es la dimensión de este problema. El 70% de la mortalidad perinatal, mayor sobrevida por el avance neonatal, mayor número de secuelas, expresada principalmente en alteraciones del neurodesarrollo, discapacidades cognitivas, visualización cerebral, crecimiento neuronal, mielinización. ¿Qué quiere decir todo esto? El avance tecnológico y científico que se produce a nivel perinatología, que abarca la neonatología y obviamente abarca todo lo que es parto de pretérmino, ha avanzado en forma impresionante. Si hacemos un poco de historia, no existía antes las incubadoras. Las incubadoras son unos receptáculos en donde se coloca al niño de pretérmino, porque uno de los grandes problemas que tiene el niño de pretérmino es que no regula la temperatura. O sea, si lo dejas al aire libre, simplemente eh, se va a ir enfriando hasta morir. Entonces necesita de la incubadora. Bueno, el primer invento grandioso fue la incubadora, que no sé si algunos de ustedes lo conocen, pero es un receptáculo en donde se lo coloca adentro a una temperatura de 32 grados centígrados. Después de esto, bueno, cada año hay más avance para la sobrevida del prematuro, cada vez más. Y cada vez sobreviven niños cada vez más chiquititos, más prematuros. Ahora que les queda secuelas, sí, muchos quedan con secuelas, pero es como que la ciencia, en este caso la de la perinatología y neonatología, lo único que le interesa es cada vez avanzar mucho más en la sobrevida de los prematuros, ¿sí? No solo en la perinatología, también en lo que es genética, de reproducción. Vieron este tema de la reproducción in vitro y todo eso. Todo tiene que ver con todo. Y tiene que ver con el avance científico, que en forma continua es un dilema y es una discusión a nivel bioética, qué calidad de vida se le da, o sea, cada vez más pequeños sobreviven, pero por ahí con problemas neurológicos, como dice la placa, problemas en el neurodesarrollo, discapacidades cognitivas, o sea, la idea es salvarlo y que crezca, pero discute también la bioética acerca de qué calidad de vida puede tener esa persona en el futuro. Bueno, ahora directamente, ya que estamos hablando del sistema nervioso central y todo eso, vamos a ver factores que amenazan el cerebro del prematuro. El aporte de glucosa, la falta de oxígeno, alteración de electrolitos, infecciones, compromete su crecimiento y desarrollo normal, quedando secuelas. Lo que está en rojo abajo, acuérdense que es la pregunta guía de estudio que dice menciones que amenaza el desarrollo normal del cerebro del prematuro. Bien, entonces vemos que es muy vulnerable por todos los factores que amenazan el desarrollo de su cerebro. Seguimos con los factores de riesgo del parto de pretérmino. Infección, antecedente ginecobstétrico. Infección quiere decir una gestante que tiene infecciones perinatológicas a repetición, corre el mayor riesgo de sufrir un parto prematuro. Antecedente ginecobstétrico, esto es, si la mamá de ella tuvo hijos prematuros, si las hermanas tuvieron hijos prematuros, si ella misma en el embarazo anterior o en los embarazos anteriores salieron todos prematuros, lo más probable es que es un riesgo muy importante de que en el embarazo actual también se produzca un parto prematuro.
Bueno, complicaciones clínicas, esto es cuando la gestante tiene alguna patología agregada o se complica con alguna patología que surge, ya sea en forma aguda o crónica, y se produce el parto de pretérmino por esa causa, por una complicación clínica. Demográficos, eso tiene que ver con la vivienda, con el contexto, las posibilidades de acceso al sistema de salud, con las posibilidades de hacerse el control prenatal. Todo eso afecta al embarazo y aumenta el riesgo de un parto prematuro. Y luego hábitos y conductas. Esto es muy importante. Hay mujeres que no pueden dejar de fumar o no pueden dejar de tomarse una cervecita y entonces estos hábitos y conductas hacen que corra riesgo de producirse un parto prematuro. ¿Está bien? Y ahora nuevamente en rojo ahí le aparece la pregunta guía de estudio que dice mencione cuáles son los factores de riesgo del parto de pretérmino o parto prematuro. Y obviamente la respuesta es lo que está más arriba, que son infección, antecedentes, complicaciones, todo lo que vimos recién. Ahora vamos a ver un poco qué pasa con la infección dentro de lo que es factores de riesgo del parto de pretérmino. Hola, Infección materna. profe. No estamos viendo la pantalla. La vemos a usted. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estaba compartiendo la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Sí, pero no se ve el PowerPoint. Sí, se ve. Ah. A ver, ahora yo pongo. Bueno, vamos a seguir así porque no puedo ampliar la placa. No, lo No lo sé que cómo la pasa, ven ustedes. profesora, están atrasadas las diapositivas. Usted está hablando de un tema más adelantado que no está saliendo ahí en la En pantalla. este momento, ¿qué diapositiva tienen? ¿Tienen una mujer embarazada con un termómetro en la mano? No, profe. Yo no, yo no. ¿Alguien tiene? No, no, Profe, lo que es, la que se no. ve es Porque, cuál Hay sería una la diapositiva dimensión de este atrasada. problema. Esa. pero a mí me señala acá como que se está viendo una gestante que está con un termómetro en la mano, ¿no? No. Tiene que bajar más, profe. Ahora sí, profe, yo lo veo. Ahora sí. Sí, profe, ahora yo lo veo. Ahora está la gestante. Dice factores de riesgo del PPT infección. Bueno, ahí vamos a ver las infecciones maternas. Puede ser bacteriana, viral, parasitaria o micosis. O sea, una mujer que está cursando un embarazo se puede agarrar una infección, ya sea bacteriana, viral, parasitaria o micosis. Clasificación, dice, puede ser local o sistémica. O sea, local quiere decir que tiene infectado una parte, sistémica es una infección generalizada, por ejemplo, una sepsis. Puede ser aguda o crónica. Aguda quiere decir que se agarró la infección, por ejemplo, una infección urinaria la semana pasada. Crónica quiere decir, por ejemplo, una infección que la tiene hace mucho tiempo, como ser una sífilis, un HIV o alguna otra, o una hepatitis o alguna enfermedad infecciosa crónica. Puede ser sintomatológica o subclínica. Sintomatológica quiere decir que presenta algún síntoma, ya sea fiebre, ya sea ardor al orinar, ya sea color amarillo de la piel si es una hepatitis, ya sea una coloración pálida de la piel si es una anemia, y así sucesivamente. O sea, sintomática es algo que se ve. O subclínica. Subclínica quiere decir que no se ve, pero la infección está. Entonces, ¿cómo se contagia el feto? Forma de contagio fetal. Se contagia en forma ascendente, o sea, la contaminación se encuentra a nivel vaginal, sube por el cervix, entra hasta el útero y ahí se contamina el feto. Eso sería ascendente. Por vía hematógena sería que
el microbio se encuentra en el torrente sanguíneo de la madre, lo cual entra a nivel por la placenta, por el cordón al feto, y ahí recibe la infección a nivel hematógeno. Iatrogénica amniocentesis, esto es cuando le realizan una punción en el abdomen para extraer un poco de líquido amniótico. Cuando la técnica no es correctamente limpia, entonces se produce una contaminación y el ingreso de una infección por ese sitio de punción. Ahí se cambió, chicas. No, profe. ¿Qué hacemos? Le damos tiempo entonces, porque la verdad que no sé. ¿Ahí no se cambió? No, está parada hace un rato en el mismo lugar. Habría que sacarlo Dice de la- parto pretérmino. No se cambió. Una mujer con un vestido rosa, ahora, supuestamente está. Bueno, No. entonces, no importa, con la imagen anterior igual voy a continuar con la clase. Total, las imágenes son todas iguales. Continuamos con los factores de riesgo para el parto de pretérmino. Ahora vemos... Pregunta, profe, ¿eso va a estar en el campus? ¿Después lo va a subir? Sí, esto lo voy ¿Subir a al subir al campus aula. luego? Bueno, está bien. Esto después yo lo voy a subir o esta tarde o mañana al aula para que lo tengan ahí y ahí lo miren bien. ¿Y el viernes tenemos clase de Bueno. vuelta? Chicas, el No, viernes tenemos el clase. jueves. El Jueves, jueves. profe. ¿Y cuál es el grupo que sigue el jueves? Puede ser el grupo número 3. Sí. Sí, el grupo. ¿Hay alguien del grupo número 3 en este momento ahí? Parece que Catalán, no. Mayra, Gabriela Albonesi, Ramírez Silvia. Bueno, esos son los que yo los tengo acá como grupo 3. Por favor, si le pueden decir que estén atentos para comenzar en punto el próximo jueves, pero no, jueves a las 14, que voy a estar yo también. Avísenle al grupo número 3 que esté preparado. ¿Sí? Bueno, profe, le hago un comentario. Sí, sí, comenten. En el aula faltan las últimas dos clases que no subió el profesor. Falta lo de dilatación Bueno, y las hemorragias de la segunda parte del embarazo. Esos dos power no los subió todavía. Y bueno, y bueno, el de hoy, ¿no? yo le voy a comentar eso. Bueno, De todas maneras, si este Power no terminamos de verlo hoy, porque vieron que tenemos las dos actividades, tenemos los trabajos grupales y la exposición, no importa, terminamos de verlo la semana que viene, digo, porque por ahí yo lo subo y ustedes ven que el Power es mucho más largo que la clase en sí. No importa, ustedes vayan leyéndolo igual, ¿sí? Estamos en factores de riesgo de parto pretérmino, antecedentes ginecostétricos. Entonces, los antecedentes son abortos. O sea, si usted tiene una gestante que en la entrevista le dice que tiene muchos abortos previos, bueno, usted tiene que pensar que es un factor de riesgo y que puede producírsele un parto prematuro. Otro factor es la multiparidad. Multiparidad son muchos partos. Si la mujer tiene muchos hijos, muchos partos, también hay que cuidar mucho a esa gestante porque se le puede producir un parto de pretérmino. También otro problema puede ser malformaciones uterinas. Hay malformaciones uterinas que no tienen un buen cerrado en el cuello del útero y es como que por la fuerza de la gravedad y cuando va creciendo y pesando cada vez más tiende a producirse el parto. También una sobredistensión uterina, esto es cuando son por ahí una gestación múltiple, o sea, cuando son más de un feto, hay tal distensión que por esa misma distensión se produce un parto de pretérmino. También puede ser por actividad uterina excesiva. Todos sabemos que existen las contracciones durante el embarazo, que son contracciones que tienen que ver, algunos dicen que es para ir preparando el útero, pero no son contracciones de parto. Pero si son muy frecuentes, hay mucha actividad, puede desencadenar un parto prematuro.
También los motivos pueden ser eclampsia, rotura prematura de membrana, parto pretérmino, desprendimiento prematuro de placenta, retraso de crecimiento uterino, miomas, incompetencia cervical. Todo esto puede ser motivo de un parto de pretérmino. Complicación clínica. Complicación clínica como factores de riesgo del parto de pretérmino. Las complicaciones clínicas, como vimos ya anteriormente, son las alteraciones clínicas relacionadas a alguna enfermedad. Entonces tenemos las enfermedades renales, las enfermedades cardíacas, las enfermedades tiroideas, la diabetes, anemias graves, tenemos asma, hipertensión arterial y luego ponemos etcétera, porque la verdad que son muchos. Y también podemos pensar en las alteraciones hemodinámicas. Las alteraciones hemodinámicas están dadas por la alteración de los electrolitos, lo cual habla del estado ácido-base, de la deshidratación, de la hipoxia y de la glucemia, o sea, alteradas, ¿no? Factores de riesgo, continuamos con factores de riesgo. Vieron que hay bastantes factores de riesgo. Demográfico, esto es, peso materno inadecuado. Recuerden que la gestante normalmente sube alrededor de 1 kilo por mes. Pero si tenemos una que se disparó y aumentó 20 kilos, algo pasa, no es normal. La edad también tiene que ver. Las muy jovencitas se consideran embarazo de alto riesgo, igual que las mujeres mayores de 35. O sea, menores de 17 y mayores de 35 son embarazadas de alto riesgo. Problema socioambiental, era lo que les comentaba antes. Económico, difícil acceso al control prenatal, estilo de vida desfavorable. Ahí en estilo de vida desfavorable podemos agregar la gestante que trabaja en exceso, la violencia doméstica y todos esos factores que afectan de alguna manera al embarazo. Y por último, hoy vamos a ver hábitos y conductas, y con esto por hoy terminaríamos esta clase, continuaríamos el jueves juntamente con el grupo 3. Hábitos y conductas se refiere al consumo de estupefacientes, o sea, anteriormente solamente dijimos cigarrillos y alcohol, pero bueno, también entra la droga, el paco, entra todo acá, ¿no es cierto? Cualquier consumo en exceso de alguna de esas sustancias hace mal a la persona y le hace mucho mal si está embarazada, porque le hace mal a la persona y al feto. Actividad física en exceso, esto es a veces las mujeres que tienen que trabajar o que tienen que, estando embarazadas, cuidar a otros niños, y etcétera, etcétera. El estrés puede ser un desencadenante de problemas de salud en general, ¿no es cierto? Y también puede desencadenar un parto prematuro. Carencia de cuidados prenatales, intencionales o no. ¿Qué quiere decir esto? Que el aborto existe y por ahí hubo un intento en algún momento y a partir de ahí no hay un buen cuidado adecuado del embarazo y bueno, eso también es un riesgo para que se produzca el parto prematuro. Bueno, chicas, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no hay ni una pregunta, finalizamos la actividad por hoy. La profe, yo quería preguntar con respecto al examen. ¿Cuándo va a ser exactamente? ¿Tienen definido ya? No te entiendo nada. ¿Qué pasa? ¿Qué me preguntaste? ¿Sabes que no te entendí? El examen,
Con el respecto al examen le preguntaba, ¿cuándo va a ser el 18? Como El examen, la fecha que le dio el titular, ¿no les dio una fecha? Sí, el 18 de eh, octubre. el 18 de Bueno, octubre, claro. y le dijo que iba a ser ahí por internet, por aula virtual. No escuché yo muy bien esa parte Bueno, cuando explicó No, del de eso no examen. dijo nada, profesora. bueno, yo les comento que justamente en las placas que yo le puse una guía de estudio en rojo es justamente apuntando al tipo de pregunta que yo haría. Pero bueno, somos 3 profesores acá. No sé cómo los demás lo hacen, pero yo lo hago así. Por ahora, guíense con la fecha que le dio el titular y, y esa sería la fecha del examen, ¿sí? Por ahora yo los dejo hasta el jueves a las 14, que comenzaría con el grupo número 3, que si conocen a alguien del grupo número 3, díganle que por favor se presenten con su trabajo y con todo su grupo completo como hoy. De esa manera hacen su trabajo y después yo doy el resto, continúo con esta clase y comienzo con otra. ¿Está bien, chicas? Sí, profesora, Sí, gracias. Sí, profe, perfecto. gracias. Chao, chicas. Hasta el jueves. Nos vemos, gracias.